Hola, soy Erika de Lunalogía y este es el clima astral para lunes 8 de junio 2026. Hoy tenemos el cuarto menguante, luna en Piscis. Spring just slid into your DMs. Grab that boho look for that rooftop dinner, those sandals that can keep up with you, and hang some string lights to give your patio a glow up. Spring's calling. Ross, work your magic. This Father's Day, when you ship UPS Air at the UPS Store, your items arrive on time or your money back, guaranteed at no extra cost. It's like the father of all shipping services. It shows up to the airport way too early, just to play it safe. It's overprotective about all the things that truly matter, and it's always prompt, especially to be with family. Make it your first choice to celebrate your dad. Ship UPS Air with our money-back guarantee, exclusively at the UPS Store U.S. retail locations. Visit the upsstore.com/airshipping for full details. Terms and conditions apply. Cerrando un ciclo, hace una cuadratura al Sol en Géminis y eso nos habla de la última semana del ciclo que nos lleva a la luna nueva, super luna nueva en Géminis, que tenemos el próximo domingo o lunes, 14 o 15, dependiendo de dónde te encuentras. Es el 14 por la noche, domingo por la madrugada, digamos, y ya se da lunes 15 en Europa. Entonces vamos como soltando carga. Es una semana bastante especial porque tenemos una alineación hermosa que es la conjunción Venus-Júpiter, exacta el día de mañana, el grado 25 de Cáncer. Tenemos una cuadratura de Mercurio a Saturno y aparte de eso la Luna recorriendo esos últimos grados antes de renacer. El cuarto menguante son los últimos 90 grados que tiene que recorrer la Luna hasta alcanzar al Sol. En realidad son un poquito más. La Luna nueva en Géminis, que es una super luna nueva por tener el perigeo, el momento de máxima cercanía de la Luna a la Tierra, horas antes, se da en el grado 24 del signo. Son un poquito más de 90 grados que va a ser la Luna hacia esa conjunción mensual que hace con el Sol, que nos da esa apertura hermosa a un nuevo ciclo. Y justamente es una apertura de la que ya te hablé, porque entre la luna nueva en Géminis y el solsticio, o sea, el Sol entrando a Cáncer, que se da el día 21, son días donde entramos en esa nueva temporada, en esa nueva estación, y traen los meses más interesantes de 2026, los 3 meses más transformadores. Entonces esta es una semana de preparación y al mismo tiempo es una semana de reencuentro con nuestros sueños, nuestros propósitos, con nuestros dones, con nosotros mismos. Y esto es hermoso y hace mucho pensar a este camino del héroe, ¿no? Qué tan necesario es perder algo para poder realmente encontrarlo. Qué bizarro, ¿no? Cómo funciona la dinámica de la naturaleza y la vida. Es a través de los vacíos que encontramos plenitud. Y esto a veces genera ruido o desentendimiento. Y esa sensación justamente de estar perdidos o confundidos, pero es tan necesario ese proceso que a veces es bastante inmediato, puede durar 1 hora o un día y a veces nos lleva 1 año o hasta 10 años de nuestra vida ese recorrido de búsqueda, de contener y sostener ese vacío hasta encontrar plenitud. O perder algo de nosotros mismos, desconocernos en algún nivel para poder finalmente reconocernos más profundamente, acercarnos a nuestra esencia. Y eso es un poco lo que pareciera que sucede esta semana, hay un reencuentro. La luna cuando mengua, cuando entra en esta fase ya final, pasamos del cuarto menguante a una luna balsámica llamada también negra. Cada una de las fases dura aproximadamente 3 días y medio. Entonces, en esta semana que nos separa de la luna nueva, vamos a ir atravesando estas últimas 2 fases del ciclo que nos llevan a lo profundo, que nos llevan a
reconocer un poco eso que ha estado en silencio dentro de nosotros y que habla de nuestra verdad y también de nuestra dualidad, porque ahí está nuestro lado en sombra, ese lado que nos cuesta reconocer, ese lado que solemos ver proyectado en el mundo o en otras personas y que se activa con estas últimas fases de la luna y que nos permite ese reencuentro. Y hablando de reencuentro, los dos benefactores del zodíaco, el gran benefactor Júpiter y la pequeña benefactora Venus, hacen su conjunción anual. Y esto es precioso, sucede en el signo de Cáncer. Son las últimas 2 semanas, es más, tenemos 3 semanas exactamente, de Júpiter en Cáncer. Júpiter ya se va a Leo, no va a regresar a Cáncer en más de 10 años. Entonces tenemos como ese cierre, pero al mismo tiempo con un reencuentro, como el cierre de un recorrido, de una aventura, de una búsqueda, y el premio mayor es ese reencuentro con nosotros mismos. Y a veces es un reencuentro que nos deja sin palabras. Tengo esa imagen de este médico Favaloro, un médico argentino, que es muy reconocido por haber salvado muchas vidas. Él pudo encontrar una forma de desarrollar esta operación al corazón para salvar vidas, ¿no? Realizó el primer bypass, creó un puente para aquellos que tienen enfermedad coronaria. Y recuerdo que vi esta escena de Favaloro siendo entrevistado y de sorpresa, en esa entrevista, le presentan a toda una serie de personas, hasta me emociono con esta cosa que voy a contar, le presentan a todas estas personas que él salvó, que se salvaron gracias a su invento. Y él, sentado en este sillón muy lujoso de este estudio de televisión, mira a todas estas personas que van entrando y la conductora va nombrando a estas personas y diciendo cuándo fueron operadas y van pasando y van entrando y entrando y entrando y él las va mirando y cada vez se hace más chiquito y más chiquito y más chiquito y se emociona tremendamente y llora. Y es que en su mundo, en su búsqueda, él no mira atrás. Es un poco lo que pasa en el camino del héroe. No ve el camino recorrido, no ve todos los logros, ve lo que faltó por hacer. En su cabeza él sigue obsesionado con que hubiera hecho mejor quizás así o quizás tendría que intentar inventar algo más. Él piensa en las vidas que le faltan por salvar, no en aquellas que ha logrado salvar, ¿no? Entonces en ese impacto de ver todo aquello que ha hecho, se desarma y lo ves en ese sillón como se hace chiquito. Pueden buscar por ahí la entrevista Favaloro con Susana Jiménez y es, no sé de qué año es bastante antigua la entrevista y su semblante, su postura en ese reconocimiento de sus logros, que en este caso son vidas. Y es así un poco para todos. Todos tenemos un propósito, todos tenemos una búsqueda, todos tenemos un camino recorrido y solemos ver el camino que nos falta constantemente. Y es que no hace sentido mirar atrás, porque la urgencia es lograr aquello que todavía no se ha logrado, ¿no? Y en esa búsqueda a veces nos perdemos, a veces olvidamos esas capacidades que tenemos. Y también a veces, por justamente este proceso de pasar a través del vacío
olvidamos simplemente esas características o sentimos que las perdimos, que se durmieron, que ya no somos los mismos que antes, que ya no somos capaces, que ya se perdió. Yo aplico un método muy común cuando me siento así. Lo llamo el 4x1, pero no sé qué nombre tenga allá afuera. Que es pensar que lo importante es que cada ciclo o cada mes logre mejorar un 1% en 4 áreas de vida. Esas áreas son la salud, las relaciones, el conocimiento y la abundancia. Y con que yo haya mejorado un 1% cada mes en estas áreas, cada mes, porque no podemos todos los días dedicarnos 100% a las 4. Entonces, si lo vemos por día, suele ser un poquito más complicado. Pero si uno piensa a lo largo del ciclo lunar o el ciclo mensual, mejorar un 1%, 4x1, en, repito, salud, relaciones, conocimiento y abundancia o finanzas, si quieres llevarlo a lo muy práctico. Y con eso ya hicimos lo correcto, pero a veces sentimos lo que falta, sentimos el vacío y nos olvidamos del poder del vacío. El vacío es lo que nos permite ver lo que está lleno, el vacío es lo que nos permite realmente entender el entramado, entender la sustancia, entender la dinámica, entender qué hay, qué es el tiempo, qué es la vida, qué es la energía. Es en el vacío que lo entendemos. Solo que el vacío es incómodo. Es como cuando tú tienes que hacer un viaje con alguien con el que no tienes tanta confianza y hay esos silencios. Y hay personas que se sienten muy incómodas con ese silencio, pero es en el silencio que se genera entre dos que uno realmente siente al otro. Porque en lo que estamos contando, escuchando, explicando, preguntando, respondiendo, estamos elucubrando de alguna forma y no estamos realmente presentes, pero en ese silencio hay presencia y uno percibe, conecta de otra forma con el otro, entiende cosas que la palabra no puede explicar, ¿no? Entonces en ese vacío de discurso, de explicación, hay realmente la explicación más importante, ¿no? Y justamente esta es la semana donde se va haciendo silencio. Particularmente los cuartos lunares, el cuarto creciente y el cuarto menguante son momentos de mayor silencio. Son momentos donde hay menor actividad, menor interacción, menor visibilidad, todo como que baja un poquito. Y yo lo considero un silencio muy agradable porque se puede escuchar. Pero al mismo tiempo a veces es un silencio donde terminamos escuchando a aquellos que hemos tratado de evitar. Puede ser un silencio muy ruidoso, pero no hay otro camino que no a través de ese vacío, a través de ese silencio. Es el único camino que nos lleva de nuevo a aquello que estábamos buscando, aquello que realmente estábamos necesitando. Y permitirnos ese silencio es muy pacificador, solo que a veces se necesita práctica, especialmente cuando hemos estado en el ruido de la mente o en el ruido de la vida, en el ruido de las calles. Retirarnos un momento, respirar, quizás meditar, quizás simplemente escuchar el sonido de los árboles, de las nubes, el sonido del tiempo. Quizás ponernos una mano en el corazón y escuchar ese tum tum, tum tum, tum tum. Nos lleva de nuevo a casa. Y a eso vamos.
de nuevo a casa, de nuevo a encontrarnos con nosotros mismos. Tenemos ese hogar glorioso dentro nuestro, que es un hogar de paz cuando estamos tranquilos con nosotros mismos y con nuestros silencios. Y es una semana un poco para eso. Esta conjunción Venus-Júpiter nos habla de ese reencuentro glorioso con lo mejor de nosotros mismos, con lo mejor de la vida. Es como entender que tenemos una creatividad que nos expande naturalmente, que nos recarga naturalmente, que nos premia naturalmente. Tenemos esa capacidad de destilar lo mejor de cada momento, de cada experiencia. Quizás no inmediatamente, pero con el tiempo. Tenemos la capacidad de recordar a qué vinimos, para qué estamos acá, qué es aquello que nos hace felices realmente. You can't reason with the sun. Trust us, we've tried. This summer, it's time to put that angry ball of fire on mute. Columbia's OmniShade technology is engineered to protect you from the sun's harsh rays that can burn and damage your skin. The sun is relentless, but so is our gear. Level up your summer at Columbia.com to spend more time outside and less time slathering on aloe lotion. You're welcome. Columbia, engineered for whatever. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Y a veces simplemente hay que estar en el vacío, hay que estar en el silencio, hay que estar en una pausa para verlo, para sentirlo, para habitarlo. Y esta es la semana ideal para ese tipo de pausas. Ojalá te sirva, te deseo una excelente semana. Vuelvo mañana con el clima astral.